pregunta entonces, ¿por qué se aparta un creyente? ¿Qué será lo que lo mueve? ¿Qué será lo que lo lleva a tomar la fatal decisión de apartarse del Señor? Porque considero que hay dos tipos de descarriados. Hay un descarriado que anda toda la vida con una carga temible de conciencia, que sabe que está apartado, sabe que si se muere se va a perder, y todo lo que hace está supeditado exactamente a esa situación, y siempre como que lleva eso allí. Hay otros que se apartan y definitivamente ni el más mínimo remordimiento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se mueve en la vida de un creyente para tomar esa decisión de apartarse del Señor? Así que les recordamos nuestro número. No sé si apareció en pantalla. Vamos a recordarle nuevamente nuestro número. Por favor, se comunique y nos comente. ¿Qué piensa usted? ¿Qué cosas cree usted que mueven a los creyentes a descarriarse? 301-246-4912. 301-246-49. Muy bien. Entonces ahí tenemos pues ya el número de la voz de la hermana Olga Mary Osorio. Hermano Alex, hay tantas cosas en la Biblia que realmente nos mueve a pensar, lo terrible que es apartarse del camino. Jesús tenía 12 apóstoles y 2 de ellos se le descarriaron. No sé si usted recuerda cuáles fueron los 2 que se le descarriaron. El uno lo vendió y el otro lo negó. Todos estaban descarriados, ¿verdad? Y el uno sintió remordimientos y fue y se ahorcó. Le puso fin a su historia suicidándose porque no soportó la carga temible de culpabilidad que llevaba. Y tenemos el otro que también se descarrió, que lo negó, usó un lenguaje inapropiado para un seguidor de Cristo para el momento, pero vemos que la Biblia también nos muestra que sintió mucha carga por dentro, pero nos da ejemplos o nos da la idea de que no sintió solo remordimiento, sino arrepentimiento, porque sale, llora amargamente y empieza todo un proceso de restauración. Se llama Pedro. El primero que se le escapó es Pedro, o Judas, mejor, y el segundo es Pedro. 2 de sus más íntimos, porque el uno era tesorero y parece que el otro era el secretario, y se le descarriaron. Entonces, ¿cómo ve usted este tema, hermano Alex, a manera de introducción? Bueno, Dios les bendiga a todos pues nuevamente. Saludo a los que se han ido conectando en el nombre de Jesús. Bienvenidos a este maravilloso espacio. Bueno, hermano, sí, la verdad es que es un tema muy interesante. He estado mirando algunos detalles, algunas cosas que vamos a compartir ahora, y me parece muy importante porque puede haber de pronto alguien en este momento que esté viviendo alguna de las circunstancias que vamos a tocar ahora, y qué bendición poderle orientar a través de la palabra del Señor, qué bendición poderle ayudar de alguna manera a no tomar la fatal decisión, como usaba usted ahora el término, de alejarse de los caminos del Señor. Tremendo, muy bien. Vamos a esa primera pregunta, hermano Alexander. Vamos a esa primera pregunta a ver si logramos dilucidarla. Propiamente, ¿a quién se le llama un descarriado? Porque el término no aparece en la Biblia pues como tal, ¿no? Aunque la Biblia dice que cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Pero esa palabrita es muy propia, parece ser de nosotros acá en lo coloquial, en el lenguaje, en el idioma español, ¿verdad? ¿Qué es propiamente un descarriado? Bueno, para contestar la pregunta, mi pastor, permítame, vamos a la etimología de la palabra, y mirando la palabra descarriado, ese adjetivo en realidad es un participio del verbo descarriar, que literalmente significa apartar a alguien del camino o salirse del carril, ¿sí? En principio se aplicaba al ganado, a esos animales que se salían de su marcha, se salían del rebaño y terminaban perdiéndose. Ya a partir del siglo XVI aproximadamente se empezó a usar de forma figurada, ¿sí? Para hablar moralmente. Es una palabra que está compuesta de 2 frases, y eso me pareció muy interesante. Des, que significa como alejarse, separarse, y carro, indicando pues con las 2 palabras
eh, algo que se sale, que va en la marcha y se aparta, se sale como de la ruta trazada o del carril. Así que este término en nuestro contexto, creo yo, es mi opinión, viene precisamente del campo de la ganadería. ¿Sí? En la palabra de Dios hay centenares de ocasiones que Dios se atribuye a él el oficio de pastor. Inclusive los escritores sagrados lo sentían así y lo expresaban también de esta manera. Y Dios a su pueblo también lo considera las ovejas de su prado. Igualmente el pueblo de Dios percibe de la misma manera a su Señor. Así que dicho esto, podríamos decir que un descarriado es una persona que se ha alejado de los caminos del Señor, se ha separado del rebaño y anda de alguna manera perdido o extraviado. Bueno, en el contexto cristiano, entonces, un descarriado, la palabra descarriar, digamos, lo que se toma exactamente en el sentido de la metáfora que utiliza el Nuevo Testamento a partir del Salmo 23, Antiguo Testamento, pero en el contexto del Nuevo, cuando Jesús asume la figura de el buen pastor, ¿verdad? Y él toma la figura de ese señor que trabajaba cuidando ovejas, los rebaños de ovejas. Entonces se dice que un buen pastor siempre iba delante de las ovejas buscando pastos frescos y arroyos de agua, ¿verdad? Agua viva, agua que corriera, y lugares donde las ovejas pudieran cestear, donde pudieran cubrirse del calor y todo lo demás. Y las ovejas extrañamente tienen esa habilidad de seguir los pasos del pastor. Entonces, cuando una ovejita de estas por X o Y motivo cogía la curva, decirlo en esto, porque los rediles no eran literalmente un encierro, eso llegó con el tiempo. En aquella época eran rediles más como imaginarios, por decir algo, había unos límites, ¿sí? Donde las ovejas podían movilizarse y a eso le llamaban el redil. Entonces, cuando la oveja se salía de ese límite que se le había establecido, entonces se decía que estaba descarriada, se salió del carril, ¿verdad? Entonces, sí, de esa figura es que Jesús toma la metáfora hacia él. Yo soy un pastor. Y también se utiliza en términos metafóricos para los seguidores de Jesús. Toda la iglesia, todos los que hemos creído en Jesús, somos comparados como ovejas de su prado, ovejas de su redil. De modo que los que caminamos con Cristo estamos dentro del redil. El creyente que toma la decisión desafortunada en un momento de su vida de apartarse del camino del, entonces entra en ese categoría de descarriado, porque se salió del carril, se salió del redil, se salió del entorno límite en el que debemos andar los creyentes. Entonces, más o menos, mirando desde la perspectiva que tú lo presentas, hermano Alexander, y observándolo acá, un descarriado propiamente es el que abandona el camino del Señor. Ahora, el camino del Señor son tres cosas. Número uno, es el mismo Señor, porque Él es el camino. Número dos, es el evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Y número tres, es la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alguien me dijo hace 30 años, un pelado de una iglesia donde fui pastor, duró un tiempo sin ir a la iglesia, y entonces lo buscamos por cielo y tierra, por allá en una vereda, dos horas largas de camino, hasta que por fin lo encontramos. Y entonces, cuando fui a visitarlo, él me dijo: yo quiero aclararle, pastor, yo no he dejado al Señor, dejé la iglesia. Yo recuerdo que ese día a mí eso me impactó, porque en mi mente nunca pasó de que un creyente hiciera semejante razonamiento. Entonces lo que le dije yo, bueno, pero ¿cómo uno puede seguir con la cabeza cuando deja el cuerpo? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Tendríamos que cercenarle la cabeza al cuerpo para seguir la cabeza y no el cuerpo. De modo que quien se aparta de la iglesia del Señor, se apartó del Señor, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. No sé si tienes algo adicional, hermano Alexander, para aportar. No, básicamente lo que dice es lo correcto, mi pastor. Y todo lo que estuve mirando y analizando llevaba pues a la reflexión eso, que comparando al Señor pues como nuestro pastor, nosotros como sus ovejas, y la ovejita pues que toma la decisión de
de salirse de ese camino, de ese redil. Entonces se le llamaba pues una oveja descarriada. Creo que de ahí viene ese término. Ok. Me gustaría que dos llamadas en este mismo momento, si pudieran ingresar hoy. No vamos a tener a nadie, no hemos invitado a nadie por la línea telefónica, de modo que está libre para que usted pueda marcarse con nosotros. Vamos a esperar que el hermano Fabián nos coloque nuevamente la imagen y llámenos. Yo quiero que usted nos comente qué piensa usted, qué es un descarriado para usted, más allá de la explicación que hemos dado. ¿De acuerdo? Al finalizar, la última pregunta que queremos resolver, la van a resolver algunos hermanos que estuvieron apartados del camino y que regresaron al Señor. Yo espero que los que estuvieron descarriados, 2 o 3 llamaditas al final, ellos nos den más o menos la respuesta a esa pregunta. ¿Qué se vive? ¿Qué se sintió? ¿Qué pensamientos? ¿Qué sensaciones? Pero eso será al final del programa. Por lo pronto, queremos 2 personas que nos llamen y nos digan qué opinan del tema. 301-246-4912. 301-246-4912. Ahora bien, hermano Alexander, tomemos un ejemplo de eso, de esa definición que tuvimos. Yo coloqué a Judas y coloqué a Pedro, íntimos del Señor. Y que, claro, yo no he oído a nadie que diga que Pedro se le descarrió al Señor. Yo me atrevo a decir que sí, porque los dos cometieron pecado. Ahora, que hay grados en el pecado, yo sí creo. La gente dice que no, que el pecado es igual. No es verdad. Porque si fuera igual, el castigo sería igual para todo el mundo. Pero la Biblia habla de que algunos recibirán mayor condenación, lo que indica que hay grados de castigo, por lo tanto hay grados de pecado. Recuerde que hay pecados de muerte y hay pecados no perdonables, ni en esta vida, ni en otra que hubiese o que pudiera llegar a ser. Entonces, dependiendo del grado, así mismo es el juicio. El pecado que cometió Judas frente al el de Pedro era igual en ese sentido, porque vender a Jesús es negarlo. No sé si de pronto lo van a entender. Alguien pudiera decir, no, pero es que bueno, entregó para que lo mataran. Pues bueno, lo entregó, pagó. Realmente ni siquiera para que lo mataran, sino porque él se interesó, fue por la codicia, por el dinero, por lo que le iban a dar. Además que había un problema en Judas. Judas ya venía con un problema con el Señor. Voy a contar rápidamente, el hermano de pronto sobre Pedro nos dirá alguna cosa, pero yo hago el énfasis en Judas. Recuerden ustedes que hubo una señora que quebró un frasco de alabastro, un perfume, ¿verdad? Y ungió al Señor y Judas se enojó. Esto se hubiera podido vender por más de 300 denarios y se lo hubiera repartido a los pobres. Bueno, que era lo que movía el corazón de Judas. El evangelista Juan dice que esto no lo dijo porque tuviera pesar de los pobres, sino porque era ladrón. Que había en el corazón de Judas era una codicia que no le permitía pensar de otra manera. Pero sumado a eso, la envidia. Es decir, que él menospreció a Jesús y pensó que no era digno de que se le diera ese perfume tan costoso. Y si usted sigue leyendo la historia de Judas, va a encontrar muchos episodios en los que Judas da la impresión como si tuviera envidia de Jesús o se hubiera decepcionado de Jesús. Frente a eso, entonces el pecado de Judas pudo haber consistido en la codicia, en menospreciar a Jesús y en tener envidia sobre Jesús. Es descarriado completo. Pero ¿y qué podemos pensar de Pedro, hermano Alex? Sí, yo creo que Pedro tipifica esos creyentes que están dentro de la iglesia, pero aún están alejados de Dios. De pronto lo niegan en sus trabajos, de pronto viven como avergonzados del evangelio, son esos que guardan la Biblia en un maletincito, en una chuspita, y están aquí, participan de las cosas de la iglesia, de las cosas del Señor, pero parece ser que su corazón, hay como ciertas dudas o ciertas cosas que los llevan a mantenerse como al margen de su relación con Dios. Entonces, yo creía que también Pedro estaba descarriado en ese sentido. Estaba allí presente todo ello, pero no habían como las convicciones fuertes de lo que realmente era para él Jesús. Entonces, creo que se ven muchos casos de esos en nuestras congregaciones hoy en día. Okay. Vamos con la segunda pregunta, pues la gente no se ha animado todavía a llamar. Estamos esperando a ver
Hermanos, tenemos 116 equipos conectados en este momento. No sé cuántos hermanos habrán detrás de cada equipo. Pongámosle mínimo 2 personas. Y estamos esperando que uno se motive a llamarnos. Cuéntenos qué piensa, brevemente, qué piensa usted, amén, sobre el tema que estamos tratando. Y de una vez reporta su sintonía. Hay algunos que están ahí en Facebook escribiendo, reportando sintonía, saludando, pero quisiéramos oír para que el programa nos haga mucho más ameno. Hermano Alex, hay una segunda pregunta que debemos dilucidar en esta noche sobre el tema de por qué se descarrían los hermanos. Y esa pregunta sería, ¿cuáles son los factores que inciden en la decisión de apartarse del Señor? ¿Cuáles cree usted que sean esos factores, esas situaciones que hacen que un creyente tome esa decisión? Amén, mi pastor. Bueno, antes de responder esa pregunta, quisiera abrir como esta respuesta con un argumento personal y me gustaría, pastor, que usted nos orientara un poco al respecto. En la red uno encuentra muchas causas por las cuales los creyentes se alejan del Señor. Y leyendo algunos de esos comentarios encontré unos extremistas, fatalistas, los llamaría yo, que dicen que realmente porque no eran hijos de Dios, que se apartan supuestamente porque no eran hijos de Dios. En lo cual no estoy de acuerdo. ¿Sí? Creo que el estado de hijo es algo que nunca se pierde. ¿Sí? Pues es el testimonio vivo como de que alguien nos engendró. Inclusive si mi padre muriera, Dios me lo guarde, yo no dejaría de ser hijo. Y aun si mi padre no me reconociera legalmente, no dejaría de ser hijo. Yo puedo tener ex esposa, puedo tener ex pareja, puedo tener ex esposo, pero nunca voy a tener un ex hijo. Y creo que de la misma manera es en lo espiritual. Cuando recibimos el nombre de Jesús en el bautismo, según San Juan, capítulo 1, nos convertimos en hijos de Dios. Y el hecho de que una ovejita se aparte del redil no indica que dejó en ningún momento de ser oveja. Y el hecho de que el hijo pródigo se alejó de su padre, vivió perdidamente, deshonró a su padre y a su familia, eso no le permitió perder de alguna manera el estatus de hijo, que podía haberlo perdido, que su padre podía haberlo castigado de esa manera, sí, pero no fue así en el momento. Entonces, quería como empezar con esa aclaración, pastor, porque a veces uno se encuentra que hay como una especie de rechazo hacia los hermanos que se apartan del Señor. De pronto nos los encontramos en la calle y ya no le decimos Dios le bendiga, no le decimos Dios le guarde, hermano, o cualquier cosa, sino que a veces usamos los términos buenas tardes o algo así por el estilo. Entonces, antes de arrancar como con eso, quisiera como puntualizar eso, pastor, y que usted nos ayudara a ampliar este punto de vista personal que tengo yo. Bueno, hermano Alexander, lo que pasa es que usted sabe que dependiendo de la concepción, ¿verdad? Y de la escuela, porque hay escuelas en esto. Dependiendo de la escuela a la que usted esté adscrito, en la que usted haya sido formado, entonces toman esa vía. Hace algunos años atrás, eso era lo que pensaba, ya bastantes años, 20, 30 años atrás. Entonces, incluso los pastores nos enseñaban que a ese hermano que se apartaba, ni siquiera lo saludáramos, ¿verdad? Y entonces, claro, algunos, yo recuerdo, tengo en este momentico la voz de alguien que yo una vez, hablándole a un descarriado, el descarriado, hermano, Dios lo bendiga, buenas tardes, señor. Porque se creía, pues, que no, ya eso está condenado y nunca fue, se fueron de nosotros porque nosotros, y bueno, se utilizan los textos. Pero lo que quiero puntualizar básicamente es que independientemente de la concepción que yo tenga, esa persona sigue siendo un ser humano que necesita salvación. La Biblia también dice, porque si es verdad que dice que eran de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, está hablando a los que apostatan de la fe. Y apostatar de la fe es cambiar la fe. El que se descarrió, bueno, es una circunstancia totalmente distinta al que apostata de la fe. Imagínense a alguien que ya conoció que Jesucristo es Dios, que fue bautizado en el nombre de Jesús, que recibió el bautismo del Espíritu Santo, santidad, y mañana resulte en antigua esa organización de Creciendo en Gracia, por ejemplo, ¿cierto? Que niegan todas las verdades fundamentales de la Biblia. Ya no se llama de esa organización, por eso, porque ya no existe la organización con ese nombre. Entonces, eso sería terrible.
o un hermano que ya venga a decirnos que no, que ahora hay que guardar el día sábado y que hay que guardar la ley y todas estas cosas y que ahora se llama Tel Aviv, bueno, todo ese tipo de cosas, ya, eso es apostasía, ¿verdad? Y en ese caso, su maldad lo castigará y su apartamiento lo condenará, eso dice la Biblia. Pero un creyente que por alguna circunstancia de la vida se ha apartado del camino, el apóstol Santiago va a decir, tengan en cuenta que el que haga volver a un pecador de su mal camino ha cubierto multitud de pecados y ha salvado una vida del infierno. Entonces uno puede seguirlo tratando. ¿Qué sabemos nosotros si en uno de esos tratos podemos hacerle reflexionar para que vuelva al Señor? Pero cuando el creyente entonces utiliza el dedo señalador, cuando el creyente lo mira mal, cuando el creyente no lo saluda, lo que está haciendo es empujándolo, porque la persona puede estar en el borde del precipicio y lo único que necesita es que alguien lo empuje para caerse completamente. Y si un creyente que de verdad debería demostrar el amor de Cristo, porque hermano, vea, Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra. Mi pregunta es, ¿quién de nosotros, de todos los creyentes de todos los tiempos, puede levantar las manos así completamente y decir que nunca ha vivido una situación, que nunca ha fallado? Pienso que es que ni el apóstol Pablo, él dijo, sed imitadores de mí, yo de Cristo, pero lo dijo en un momento histórico. Y no lo dice sino a una sola iglesia, que a la de Corintios. Nunca se lo dijo a ninguna otra. Eso fue un momento específico. De esos que nosotros tenemos cuando uno siente que está pero listico, ¿cierto? Y a veces en oración le dice a uno, vea, Señor, hágale que estoy ya listo, aquí ya. Y ahí es donde uno, mejor dicho, ¿qué no dice? Pero todo creyente, de una o de otra manera, palabras, hechos, pensamientos, etcétera, hermano, de alguna manera hemos fallado. Entonces creo que ninguno tiene moral para ir al precipicio a ese que está allí parado. Creo que como ovejas todos hemos sido llamados para rescatar a los que más podamos. Hermano Alexander. Amén, mi ¿Cuáles pastor. serían los factores entonces? Entonces, permítame, desde mi experiencia personal y desde mi punto de vista, mostrarles algunos factores interesantes. El primero que quiero nombrar es el descuido de la vida devocional. Creo que aquí es donde parte todo. Cuando una persona recién acepta a Cristo y nace de nuevo, el gozo del primer amor es una cosa impresionante. Él comienza a leer la Biblia y empieza a descubrir verdades espirituales que él nunca antes había conocido, nunca antes había escuchado. Tiene ese tiempo de oración en el cual es una oración fluida, sincera, donde se encuentra con Dios, donde siente la presencia de Dios. Y es un periodo tan maravilloso que algunos lo consideran la luna de miel del creyente. Y ese estado o ese tiempo va a durar dependiendo de lo responsable que cada uno de nosotros seamos con nuestro tiempo devocional. La vida devocional consiste en tener una comunión continua con nuestro Dios. Y esta se logra a lo menos a través de dos cosas. Una es la oración y la otra es la lectura de la palabra de Dios. ¿Sí? Mi tiempo devocional debe tener una prioridad sobre todas las cosas. Mi tiempo devocional debe ser un momento conveniente en el día. Mi tiempo devocional debe ser lo más tranquilo posible. Mi tiempo devocional debe tener debe ser cumplido consistentemente todos los días. Debe haber un lugar escogido que sea ideal para no tener interrupciones y un lugar escogido que debe ser confortable. Y por medio de la oración yo hablo con Dios, le expreso a Dios lo que siento y mi oración a lo menos debe incluir varias cosas. En ese tiempo devocional, una es la confesión de nuestros pecados, la adoración a Dios por lo que Él, la alabanza por lo que Dios ha hecho, la acción de gracias por lo que Dios nos ha dado, la intercesión por los que necesitan y las peticiones que tengo en mi lista personal. Pero otro medio también de esa vida devocional es la lectura de la palabra de Dios. A través de la oración, yo hablo con Dios, pero a través de la palabra de Dios, Dios me habla a mí, me muestra su voluntad, qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que a Él quiere que yo haga, cuál es el propósito para mí. Así que nosotros debemos tener un corazón dispuesto siempre para oír a Dios a través de su palabra y tener un deseo genuino de conocer y estudiar la palabra de Dios con el propósito de aplicarlo a mi vida. Así que de esta manera, a través de la oración y a través de la lectura de la palabra, logramos establecer una comunión completa con nuestro Dios. Cuando uno de estos elementos o ambos se descuidan,
entonces se interrumpe de alguna manera esa comunión con Dios, esa relación se empieza a ver afectada y entonces aparecen otros factores adicionales que agravan esta situación de mi relación con Dios. Y otro de esos es el dejar de congregarnos, ¿sí? Es el primer síntoma que aparece de esa vida devocional fracturada. Dejar de congregarnos trae terribles consecuencias que van a agravar esa ruptura inicial de nuestra vida devocional. Voy a nombrar rápidamente algunas de ellas. No solo perdemos la comunión con nuestro Dios, como decía el pastor ahora, sino también con su iglesia, que es el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Empiezan a aparecer justificaciones para quedarte en casa, tales como Dios conoce mi corazón, Él me entiende, oraré en mi casa y escucharé una prédica por YouTube. Aunque es verdad, muchas veces eso no se llega a cumplir. Y lo dice, y la persona que está apartada lo dice de alguna manera como para silenciar su conciencia, ¿sí? Que lo acusa reiteradamente por no participar de la vida congregacional. Cuando dejas de congregarte también comienzas a enfriarte, ¿sí? Te pones duro de corazón, aparece la indiferencia en tu vida, la apatía espiritual, y eso empieza a formar parte de la vida de uno, a veces sin que uno se dé cuenta, o a veces uno se da cuenta, pero está tan endurecido que ya ni siquiera le importa. Cuando has dejado de congregarte por largo tiempo, comienzas a criticar la iglesia. ¿Sí? En esa iglesia no hay amor, en esa iglesia no hay unión. El pastor de antaño que antes admirabas, ahora empiezas a encontrarle defectos imperdonables. ¿Sí? Empiezas a criticar la iglesia, a criticar el pastor, y esa es una señal evidente de que te has ido alejando del Señor. Poco a poco el mundo comienza a entrar en tu vida. Sí, aparecen cosas que no estaban dentro de nuestra vida común, como palabras deshonestas, actitudes pecaminosas empiezan a surgir, empezamos a frecuentar tal vez fiestas, vicios, y los amigos poco a poco empiezan a ejercer como una especie de presión social, como tratando de llamar nuestra atención a las cosas del mundo. Cuando dejas de congregarte, un día despiertas y te miras al espejo y sabes que no eres feliz. Sí, que hay algún vacío en tu vida, que hay algo que necesitas, pero a veces queremos como negar nuestra situación y preferimos seguir así, ¿sí? Porque tal vez nos da vergüenza volver, porque nos da tal vez vergüenza que nos señalen porque estuvimos apartados, y pasan los meses, pasan los años y nos quedamos allí como en ese estado. Preferimos mantenernos como alejados de Dios porque nuestro orgullo no nos permite llegar al arrepentimiento. Y un último factor puede ser las crisis de fe. ¿Sí? Es como una cadena descendente. Se pierde tu relación con Dios, se pierde tu comunión con Dios, luego se pierde la comunión con la iglesia y aparecen tal vez otros factores agravantes como son las crisis de fe. Y la fe del cristiano es la gasolina, escúcheme bien, que le hace trascender los obstáculos y permanecer firme en Dios. ¿Sí? Cada ser humano enfrenta luchas y sufrimientos. Sin embargo, hay sucesos en la vida tan duros que pueden llevarnos a cuestionar a Dios, tales como una petición no contestada, una escasez económica prolongada, una enfermedad crónica, una ruptura amorosa, la pérdida de un ser querido y cosas como esta que pueden llevarnos a flaquear en la fe y pensar que Dios no nos ama, que Dios no nos escucha y que Dios nos ha olvidado. Básicamente, desde mi experiencia, esos eran como los tres factores que quería compartirles esta noche que puede experimentar una persona antes de alejarse de los caminos del Señor. Tremenda reflexión, hermano Alexander. Interesante, muy interesante, porque seguro que eso es lo que incluso en este mismo momento de pandemia, de confinamiento social, de cuarentena, está ocurriendo. He tenido reportes, compañeros y amigos, de creyentes de nuestras congregaciones, muchos creyentes, dadas las circunstancias de hoy, decidido apartarse. Han decidido apartarse. Ya hay creyentes que, por ejemplo, algunas personas que de pronto ya están por ahí tomando algún tipo de licor, a otros están fumando, hay creyentes que pronto se han ido de fornication, en fin, una serie de situaciones, de cosas que
Infortunadamente están allí. Hoy se está presentando en muchas congregaciones porque no está el pastor presente, no están los diáconos, no está la directiva de jóvenes, no están los hermanos, no se está congregando cuatro paredes del salón. Y qué bueno que los creyentes aprendiéramos a hablar, que ya no es templo ni de la iglesia, porque es que el salón de predicación no es ni es templo ni tampoco es iglesia, es salón de reunión. De llamarle salón de predicación. El templo somos cada uno de nosotros y la iglesia somos todos los creyentes. Entonces, como no está congregando en el salón de reunión, en su mente no está en culto, en su mente no está en comunión con los creyentes, con los demás hermanos, ¿verdad? Y eso le da una sensación como de inseguridad espiritual, ¿cómo decimos? De desazón, de desánimo, de desmotivación, porque en su mente, repito, para él la iglesia son las cuatro paredes, ¿sí? Y el culto es cuando estamos todos reunidos allá con la música y toda la parafernalia, cantando y todo, y esa comunión física. Bueno, eso en principio está bien. Y ojalá cuando Dios permita que ya regresemos a nuestros salones nuevamente, pues hay que aprovecharlo. Pero dada la circunstancia de hoy, el creyente de hoy debe entender que Dios no está limitado ni al espacio ni al tiempo. Dios es atento a todo al mismo instante. Eso es lo primero, la primera verdad que todo creyente debe tener claro. De modo que si usted no puede reunirse en el lugar de predicación porque hoy está prohibido, porque hoy no podemos, porque tenemos que cuidarnos, eso no significa que Dios se quedó guardado allá en las cuatro. Lo segundo que deben establecer es que precisamente la iglesia somos todos. Y aunque no tengamos un espacio físico en el que nos podamos reunir, buscamos las estrategias para reunirnos. Hoy nos tocó mediante la virtualidad. Estos medios por donde estamos transmitiendo, oye, el medio es lo menos importante. Aquí lo importante es que cada uno tenga plena conciencia que está en armonía, en conexión espiritual con los demás creyentes para celebrarle culto a Dios. Así no está el músico ni está el predicador eufórico porque no estamos hoy de pronto dentro del marco del grupo. No, nos ha tocado que ir modulando, modificando algunos aspectos de nuestras reuniones para poder atender. Imagínate los cristianos del primer siglo, hermano Alexander, cuando empezó la persecución. Ellos no tenían templos físicos como el de los judíos. No tenían las sinagogas. Ellos reunían en las casas de los hermanos, grupitos pequeños. Y cuando vienen las persecuciones se meten bajo la tierra en Roma, las catacumbas de Roma. De modo que todas esas grutas eran grupitos pequeños, 2, 3, 4, 10, 20, que de pronto podían reunir su culto. No existían redes sociales. Si hubieran existido redes sociales, lo más probable es que los hermanos para la época se hubieran ocultado en algún lugar, como hacen las iglesias en esos países donde ahora mismo hay persecución. Hermano, a través de las redes sociales se están comunicando, saben que los pueden rastrear, pero es la única forma como ellos pueden comunicarse unos con otros. Entonces, el creyente de hoy tiene que entender que las circunstancias cambian, pero el Dios a quien tenemos no cambia. Que la alabanza para el Señor no cambia, que la adoración para el Señor no cambia. Las formas cambian, pero la esencia no. Así no se reúna ya, no esté su pastor, no estemos todos allí. Físicamente todos seguimos unidos en el Espíritu. Ale, siempre que terminan los cultos, dice a los hermanos, los queremos muchos, los llevamos en el corazón y estamos constantemente orando por ustedes. Esa es la realidad. Eso es lo que nosotros los pastores, en este caso, llevamos la carga aquí por la gente que no sabemos nada. Hay hermanos que hace 4 meses no sabemos absolutamente nada de ellos. Esta iglesia de más de 200, 300 creyentes, muy complicado. Pero hermanos, continuamente, como el sacerdote, los llevamos en los hombros a la presencia de Dios, pidiendo, suplicando, rogando a Dios que los guarde y que les ayude a permanecer fiel. ¿Sí? Interesante. Hay un factor, hermano Alexander, también, que usted mencionó allí, que fue la relación con Dios como primer factor. Yo aquí lo tengo como el desenfoque del objeto real. Desenfoque del objeto real. Y es precisamente lo que estoy haciendo referencia. Porque a veces el creyente pone su mirada más en las
circunstancias, tipo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y empieza a caminar, pero cuando las olas se encrespan y soplan los vientos, entonces Pedro empieza a mirar las circunstancias y por eso empieza a hundirse. Hay creyentes que miran las circunstancias, que miran a los demás, a los hermanos con mal ejemplo, ¿verdad? Y entonces cuando empiezan a mirar ese tipo de cosas que les desagrada, ellos se les mete a la cabeza que entonces esto no vale la pena. Porque si el hermano fulano de tal que es tal cargo en la iglesia lo está haciendo, entonces eso no sirve. ¿Para qué? Y deciden apartarse. Desenfoque del objeto real. ¿Quién es el objeto real de nuestra adoración? ¿Quién es el objeto real de nuestra devoción? ¿Quién es el objeto real y agente de nuestra salvación? Solo hay uno. Solo hay uno. No hay un solo pastor. Escúchenme bien. De ninguna que pueda salvar realmente, con todo lo que implica la palabra salvación en hebreo y en griego, que pueda salvar a una persona. No lo hay. Por lo tanto, poner los ojos en el hermano es tener difuso el objeto real. Porque la Biblia lo que dice es puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la. Cuando se pierde el objeto real, usted empieza a andar a tientas en la oscuridad, buscando respuestas a las dudas que usted tiene y no las va a encontrar. Y si se le acerca a otro, el otro puede estar en las mismas que usted. Por eso la invitación es, así no tengamos cultos físicos, así no estemos allí, lo que sea, así se descarríe el que se descarríe, usted debe permanecer fiel. ¿Se acuerda la canción, hermano Alex? Si otros se apartan de la senda, yo sigo a Cristo. Y obviamente hay muchos factores que yo tengo aquí. Al final de pronto vamos a hacerlo como conclusión. Algunos otros factores, tengo a lo menos 9 factores que podrían incidir en la decisión de un creyente para apartarse del camino. Muy bien, cuando son vamos a mirar, las 7:22 de la noche. Bueno, tenemos 140 personas. Hoy hemos batido el récord aquí en Edificando sobre la Roca. No sé si hay comentarios, hermana Olga, en Facebook. Bueno, hay muchos saludos, ¿no? La gente está haciendo comentarios y saludando, ¿no? Eso está muy bien, pero necesitamos, un pastor que esté allí, que esté allí conectado. Llámenos. Vamos a recordarle el número. Llámenos. Bueno, qué rico escuchar a otro pastor, ¿verdad? Que nos comente cuáles considera 1 o 2 factores que pueden incidir en la decisión de un creyente para apartarse del camino. Así que la hermana Olga nos va a recordar telefónico de Edificando sobre la Roca. Aquí tenemos el micrófono. Edificando sobre la Roca. 301-246-4912. 301-246-4912. Bueno, la gente lo que pasa es que cuando está esto así, ¿no? En línea, en Facebook o alguna red social, les da como un poquito de cosita, pues marcarnos directamente. Y para darle el carácter de programa, hemos por eso aquí organizado muy bien para que puedan entrar las llamadas en vivo y en directo. El WhatsApp será para otro tipo de reportar sintonía, una cosa y la otra, pero la idea es escucharlos en vivo. Que ustedes puedan decir, hermano, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, me parece aquí, me parece allá. Interesante. Bueno, hermano Alexander, hoy no tenemos de corazón a corazón. No preparé de corazón a corazón. Pero viene una tercera pregunta. No sé, ¿no hay comentarios, hermano Olga? Creo que ahí tenemos algunos. Vamos a esperar que ella nos reporte a ver qué comentarios tenemos. Por favor. Bueno, algunos de los comentarios dicen, nuestra mirada siempre debe estar puesta en Jesús. Otros dicen, si no se mira a Cristo, se pierde el objetivo. La mirada debe estar en Dios. Bueno, ahí hay una llamada, creo que nos está entrando la primera llamada del programa. Vamos a esperar a ver con quién. Vamos a escuchar aquí, hermano Alexander, para que continúe, porque viene la tercera pregunta que tenemos que tratar de resolver. Nombre. Bueno, tenemos entonces aquí una persona que nos va
a participar. Dios le bendiga con gusto. Dios le bendiga, hermano Carlos. Habla con Ana Patricia. Hermana Ana Patricia, ¿de dónde nos llamas? De aquí, hermana de la iglesia del Diamante. Ah, Diamante presente, gloria a Dios. Cuéntanos, hermana Patricia, ¿qué piensas del tema? ¿Cuáles serían los factores que pueden incidir para que un creyente se aparte? Ahí tenemos otra llamada, pero ya le responderé. Bueno, hermano, uno de los factores, porque lo voy a contar como algo muy vivido, porque yo estuve a punto de tirar la toalla, era porque muchas veces uno presenta problemas y quiere uno actuar en sus propias fuerzas, a conciencia de que uno sabe que tiene a un Dios y Dios es el que hace obra, juzga, hace todo por nosotros. Entonces no queremos como esperar la respuesta de Dios, sino que queremos actuar con nuestra propia voluntad. Queremos esperar la justicia divina, sino que queremos actuar. Entonces no podemos esperar y sabemos, pues yo lo hice en el sentido de que quería tirar la toalla porque me sentí así estando siendo creyente y me sentía mal. Entonces la solución era apartarme y actuar como yo quería actuar, porque Dios no me dejaba actuar como yo quería actuar. Entonces por eso quería dejar todo para poder actuar con mi propia voluntad. Pero yo fue tan grande y tan poderoso que el día que decidí tirar la toalla, me dijo, ven aquí y así como te presentaste a mi presencia para apartarte del mal, hoy te invito que vengas aquí y me digas adiós. Y no fui capaz. Gloria a Dios. Gloria a Entonces, Dios. eso fue mi experiencia. Hermana Patricia, muy importante tu aporte y va desde la vivencia, desde tu propia experiencia. Muchas gracias, hermana Patricia, por haber participado en nuestro programa. Un abrazo, se les quiere bastante. Amén, hermano, Dios les bendiga. Bueno, muy bien, teníamos otro oyente allí en línea que estaba, pero parece que se cayó la llamada. Vamos a esperar a ver si de pronto vuelve y marca la persona que estaba llamando para participar de nuestro programa. Hermano Alex, la próxima pregunta es, ¿puede ser restaurado un descarriado? Partiendo de esa premisa que usted estableció al inicio, que es una premisa falsa, ¿no? Que el que se aparta era porque no era del Señor, que no sé qué, porque eso la verdad nadie lo sabe aquí. La Biblia dice, por ejemplo, en la parábola de la semilla, ¿se acuerda? Y de la cizaña, el mismo Señor dice, dejen crecer tanto lo uno como lo otro. Al final, los segadores segarán y separarán el trigo de la cizaña. ¿Quién sabe si arrancando la cizaña, a lo mejor se arranque el trigo? De modo que los creyentes que emiten esos juicios a priori, que ponen el dedo señalador, que están acusando a los demás de no ser sinceros, de no ser santos, o sea, el que está haciendo este tipo de cosas está en un gravísimo error, porque se ha constituido el juez como si fuera Dios. Y ahí está lo grave. Creo que aquí hay unas cosas que pudiéramos puntualizar para un próximo programa, pero ¿puede un descarriado ser restaurado, hermano Alexander? Amén, mi pastor. Sí, claro, sí puede ser restaurado. Recordemos que en general la palabra restaurar significa poner algo en el estado que estaba antes, ¿sí? Pero a diferencia de lo que ocurre con los objetos materiales, bíblicamente hablando, restaurar significa devolver el estado inicial u originar a algo, pero mejorando hasta el punto de llegar a ser superior a su estado inicial. Uno de los mayores ejemplos de restauración que tenemos en la Biblia es la historia del hijo pródigo, precisamente. En él se nos muestra que hemos sido creados a libre albedrío, ¿sí? Por lo tanto, en todos nosotros está la decisión de escoger el camino. Este joven escogió torpemente vivir alejado de su padre, ¿sí? Y esa mala decisión lo llevó a ir en decadencia, ¿sí? Lo llevó a desperdiciar su herencia y su vida. Eso a su vez le trajo una ruina económica y la ruina económica lo llevó a la miseria más profunda. Así que es en medio de esa ruina, en medio de esa situación lamentable en la que él se encontraba, que se comienza un proceso especial en él de restauración. Y lo primero que necesitamos
para poder ser restaurados es reconocer nuestra ruina espiritual. Sí, la Biblia dice literalmente, y volviendo en sí. Entonces, el primer paso que nos conduce a una restauración es reconocer nuestra situación de ruina y que necesitamos la ayuda de Dios. Desde un tiempo, después de un tiempo, el hijo pródigo volvió en sí, se dio cuenta que hasta los jornaleros que estaban en la casa de su padre estaban en mejor condición que él. ¿Sí? Y lo primero que necesitamos es reconocer nuestra necesidad. Y si no damos ese primer paso, será imposible lograr una restauración. Número 2, tomar la decisión de acudir a Dios en completo arrepentimiento. ¿Sí? El joven dijo, me levantaré e iré a mi padre. El segundo paso es tomar esa decisión de ir a Cristo tal y como nos encontramos. Muchas personas creen que antes de acudir a Dios tienen que hacer muchos cambios en su vida. Pero lo cierto es que Cristo es especialista en recibirnos así como estamos para iniciar ese proceso de restauración. Muchos intentan por sus propios medios tratar de cuadrar algunas cosas en su vida para luego tomar la decisión de volver a Dios. Pero eso es un error fatal. Mientras nos neguemos a acudir a Él, solo retrasaremos nuestro bienestar, retrasaremos nuestra restauración y el Señor no obrará a menos que nosotros nos acerquemos a Él. Número 3, confesar nuestros pecados y humillarnos completamente delante de Él. Él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El siguiente paso es confesar nuestras ofensas. La confesión del hijo pródigo involucra reconocer nuestros pecados y una actitud de humillación que nos hace reconocer nuestra vileza, la condición en la que nos encontramos. Y número 4, reconocer el señorío de Cristo. Y hazme como uno de tus jornaleros. Finalmente debemos estar dispuestos a sujetarnos al señorío de Cristo. Otra vez, a renunciar a nuestra vida y hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros. Esta palabra nos muestra el gran amor perdonador de Dios y su infinita misericordia para todos aquellos que se arrepienten sinceramente. ¿Sí? Y la restauración que Dios es capaz de efectuar en una persona que cumple con esos requisitos. En lugar de rechazarlo, el padre abrazó al hijo, lo vistió, le puso calzado como símbolo de su misericordia, de su benevolencia, de su amor. Él quería que el hijo entendiera cuánto lo amaba, que a pesar de que había estado lejos, él no había perdido su importancia delante de sus ojos. Así que esos son como los pasos que debíamos seguir si una persona está alejada de Dios y necesita ser restaurada esta noche. Si hay alguien detrás de esta pantalla que está alejado de Dios y necesita, bueno, aquí están los pasos para que usted pueda salir de esa condición y permitirle al Señor que restaure su vida por completo. Gracias, hermano Sander, muy amable. Oiga, interesante. Aquí tenemos oyente en línea. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga, mi hermano. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a hermanos que nos oyen en este momento. Mi nombre es Jessica Redondo y asisto a la congregación de Alfonso Barberena. Ah, ok, Barberena presente. Bienvenida, hermana Deyanira, ¿no? No, Jessica. Ah, Jessica, hermana Jessica, no lo había escuchado bien, hermana Jessica. Cuéntenos hacer el tema. Hermano, pues de verdad que me encuentro muy satisfecha con este conversatorio porque se aclaran muchas dudas y pues también desde mi experiencia es que yo opino que cuando nos apartamos de Dios, o sea, apartarse de Dios no necesariamente nosotros tenemos que irnos de la iglesia, como dejar, o sea, la iglesia somos nosotros, ¿no? Perdón, pero pues dejarnos de congregar, dejar de asistir a los cultos, no solamente es descarriarse, como decía usted ahora, o sea, quitar nuestro enfoque a las cosas de Dios, de menguar en la oración primeramente, que es como esta relación que nos une a Dios, o sea, ahí automáticamente ya vamos perdiendo fuerza, vamos dándole espacio al enemigo, porque ahí es donde empezamos a enfocarnos en diversas situaciones, ya sean problemas personales, familiares, de la vida marital o del noviazgo. Entonces, vemos más importante
temas y nos llenamos de situaciones y nos vamos alejando de nos desenfocamos totalmente. Okay. Es muy importante, hermano, yo creo que para la restauración individual, o sea, si alguno se encuentra en una situación así, yo creo que lo primero que debemos hacer es ser humildes, porque al arrogante Dios lo mira de lejos, y eso es lo que pasa, llenamos el corazón de orgullo, y creo yo que ahí es donde empiezan las justificaciones. Yo hice esto por esto, yo hice esto por aquello, y empezamos a justificar nuestras acciones y nos endurecemos en el corazón. Okay. Entonces, primero es reconocer, ser humildes ante la presencia de Dios, reconocer que hemos sido nosotros los que hemos fallado, ya que Él permanece fiel. Y como segundo factor para una reconciliación es que los que perseveramos en Dios también guardemos esa misma humildad, señalar a aquel que ha caído, sino que por el contrario, extendamos la mano de misericordia, así como Dios nos ha perdonado, así mismo debemos perdonar para que juntos salgamos adelante. Hermano, muchas gracias por su participación, muy interesante. Dios le bendiga, un abrazo para todos los hermanos allá también en Alfonso Barberena. Bueno, aquí hay un número que también que nos está hace rato tenemos aquí un 320, un 311. Bueno, vamos a esperar a ver si esa llamada entra y entonces le daremos participación. Vamos a pedirles que nos digan exactamente allí el puntico sobre el que estamos trabajando. ¿Se puede restaurar sí o no? Básicamente como para ir pues agilizando un poquito más. Hermano Alexander, usted estaba hablando ahorita y decía cosas muy interesantes, ¿no? Con respecto al proceso para que esa persona que sea pueda reconciliarse con el Señor. Y me parece supremamente en tanto que se toma como ejemplo la del hijo pródigo, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, cómo el hombre se va, malgasta, hace de todo, pero siempre los brazos amorosos del padre estaban abiertos, esperando que su hijo regresara. Para un hermano que está apartado esta noche, quiero decirle que hay esperanza. Hay esperanza. Está bien que hay manos señaladoras, hay dedos señaladores, eso toda la vida lo ha habido, toda la vida. Pero si usted escuchó lo anterior, decíamos que cuando se pierde el objetivo real, es donde uno empieza a mirar las manos señaladoras, la murmuración, el chisme, una cosa y la otra que resulta por ahí, que suelen suceder, suelen haber en las congregaciones, y eso es lo que lo lleva a uno a apartarse del Señor. Pero si usted enfoca en el objeto real, el verdadero objeto de nuestra vida espiritual, que es Cristo, hermano, pase lo que pase, como decía mi mamá, pasen carros y carretas, a nosotros no nos van a mover, nadie nos va a mover. Tenemos aquí entonces otro oyente en línea, vamos a mirar a ver con quién tenemos hermana Aurora, vamos a mirar un momentico, a ver, colocar, hermana Aurora. Amén, Dios le bendiga, ¿cómo vamos? Saludos desde usted, Dios los bendiga, hermana Olga. A ver, yo quería aportar algo así como lo que usted, ¿no? Okay. Que si se puede restaurar una persona que se descarría. Bien. ¿Sí se puede? A ver. ¿Se puede descarriar, se puede reconciliar una persona, se puede restaurar? Claro que puede. Un ejemplo soy yo. Okay. Yo estuve descarriada como 14 años, pero nunca claro, se puede restaurar. Y cuando la persona se restaura, llega con más, si se puede decir, más bríos, con más ansias, porque ya cuando uno va por allá a Egipto, de por allá le dan una pela a uno bien tremenda y entonces vuelve de verdad con ansias de Dios, con hambre del Señor. Así es. Entonces, sí se puede. Claro, es duro. Hoy habrá muchas que estarán escuchando que esto de que de pronto no se pueda. Es un poquito duro porque
tenés que meterse mucho en oración, porque eso es como cuando cae un aguacero y usted va caminando por una loma arriba llena de barro, ¿no? Da Sí. 5 pasos para arriba y 5 para abajo. Y vuelve y empieza. Pero ahí está la sal del cuento, el empezar y seguir. Ok, Aurorita. Muchas gracias. Dios te bendiga. Un abrazo. Amén. Aló, Dios lo bendiga. ¿Con quién hablamos? Amén, bendiga. Amén. ¿Quién habla? Con Esther. Hermana Esther. Esther Julia. No, Esther Solita. Esther Solita. ¿De dónde nos llama Esther? De Villa del Lago. Villa del Lago presente. ¿Se puede o no se puede restaurar un descarriado? Sí, se puede restaurar y de miles de maneras, no solamente no solamente como el ejemplo que se coloca del hijo pródigo, se puede restaurar. No solamente de la manera como se habla en la Biblia sobre el hijo pródigo, múltiples maneras. Y de pronto, de caso particular, y para aquellas personas de que cuándo va a volver mi hijo, cuándo va a volver, no. Hay que angustiarse porque Dios busca la manera menos esperada para llegar. Okay. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo cuando regresé al camino del Señor, no estaba ni con hambre, no estaba ni angustiada, no estaba triste, estaba llena, tenía todo, tenía la mesa a todo pedir, pero me faltaba la presencia de Dios y Él en medio de toda esa llenura me llegó, me habló y me dijo, ¿qué vas a ganar con todo esto si vas a perder tu alma? Okay. Tu vida. Entonces sí se puede, y de la manera que Dios lo determine para restaurar. Y como decía mi hermana anterior, llega uno como con más ganas y ya sabiendo de que no hay nada en este mundo que reemplace la presencia de Dios en nuestra vida. Amén, mi hermana. Bueno, hermana, muchas gracias por tu participación, interesante. Oye, escucharlos a ustedes es una tremenda bendición. Gracias, hermana Esther, por su participación. Es una tremenda bendición. Bueno, usted escucha, hermano Alexander, ahí está repicando el teléfono. Lástima, pues apenas tenemos una sola línea, pero me alegra que la gente está motivada, aportando. Esto es edificante para todos los que estamos en este mismo momento. Así que creo que tenemos otro oyente en línea. Vamos a mirar. Bueno, parece que se cayó la llamada. Vamos a esperar entonces que la persona que ha estado insistiendo allí, por favor, también vuelva y nos marque para poder pasarle línea. Sí se puede, de acuerdo a lo que usted dice, hermano Alexander, y de acuerdo a lo que han dicho nuestros participantes. Oiga, lo que dice la hermana ahorita en este último, la última hermana, la hermana Esther, es muy interesante, ¿no? De muchas maneras Dios puede restaurar a una persona y no necesariamente tiene que estar usando el término entre comillas, arrastrado en el mundo para volver. Porque es que a veces lo que uno espera es que la gente se arrastre para que vuelva. No, hay gente que está bien. Ella lo decía, ella estaba bien. Lo único era que le hacía falta la presencia de Dios. Claro, eso único era todo. Pero en términos le estaba muy bien. Entonces Dios es tan maravilloso, hermano, que Dios no tiene ningún problema para restaurar la vida de esta persona. Tenemos oyente en línea, Dios le bendiga. ¿Con quién hablamos? Amén. Sí, aló, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Carlos. Habla con la hermana Alejandra Santos. Alejandra, bendiciones. Qué alegría escucharla. ¿Cómo está? Amén. Bien, gracias a Dios. Alejita, ¿puede o no puede un descarriado ser restaurado? Amén, hermano Carlos. Y a la pregunta, sí, igual quería dar mi punto de vista acerca de la pregunta anterior sobre los factores que inciden en que un hermano se aparte. Y me parecía muy importante desde mi experiencia y de los años que he trabajado con la juventud. Y me parece que uno de ellos, y muy importante, que se repite muchas veces, es cuando alguno comete un error, el sentimiento de culpabilidad y la autoflagelación
es uno de los factores que más inciden para que el joven o un hermano se aparte de los caminos del Señor. Wow, oiga, Alejita, muchas gracias por tu participación, tremendo, una bendición tremenda. Amén, ¿Yo? Carlos. Bueno, hija, Amén. un Dios le abrazo. bendiga. Amén. Igual. Amén. Muy bien, hermano Alexander, entonces un descarriado puede ser restaurado si se vuelve a Dios. Usted daba una serie de pasos muy interesantes que en la medida en que, digamos, la persona apartada comprenda la necesidad profunda, ¿verdad?, de Dios en su vida, eso lo va a mover, lo va a movilizar completamente para buscar la manera de regresar al Señor. Esto es como la Biblia dice que habían 100 ovejas, una parábola, ¿verdad? 100 ovejas que estaban en el rebaño, pero por X o Y razón, una de esas ovejas se salió del redil. Entonces dice que el pastor fue por los lugares difíciles, escarpados parajes, todo aquello, buscando su oveja, la encontró por allá en condiciones lamentables y la regresa al redil. Esta parábola se hace visible exactamente en ese tipo de situaciones. Cuando una persona se ha apartado del camino, Dios busca todos los recursos necesarios para tratar de volverlo. La Biblia dice que con cuerdas de amor Él los atrae. Por eso usted ve que un versículo, una canción, una situación de la vida, cualquier cosa Dios lo utiliza como una voz que llama a otra vez al redil, volver a Dios, volver al Señor, reconciliarse con Cristo. Bueno, gloria al Señor. Cuando son las 7:47 de la noche, estamos aquí en este maravilloso programa con la pregunta, ¿por qué se descarría un creyente? Tenemos en línea otro oyente y vamos a la pregunta. 7:47 de la noche. Vamos a escuchar aquí nuestro oyente y vámonos preparando para la última pregunta de nuestro programa la noche de hoy. Dios le bendiga. ¿Con quién tenemos el gusto? Dios le bendiga, hermano Carlos, con mi hermana Evelyn Martín. Hermana Evelyn, Dios le bendiga. ¿De dónde nos llamas? Estoy llamando desde Chía, Cundinamarca. Desde Cundinamarca. Dios le bendiga. Bienvenida. Gracias, hermano. Recordando que con usted tuvimos una clase de un diplomado en el distrito 2 en Bogotá. Entonces, aquí estamos escuchando este hermoso programa que de verdad hay mucha edificación. Puedo testificar también con respecto a la pregunta porque fui apartada. Mi experiencia fue, digamos que a pesar de que en la iglesia yo vi cosas, digamos, como feitas, pero sabía que, claro, bueno, hubo muchas cosas que hicieron que me apartara, ¿verdad? Pero siempre vi la misericordia del Señor porque me guardó, aunque esté apartada mucho tiempo. Y Dios siempre tuvo misericordia y siempre me guardó, pero siempre había como una tristeza en mi vida. Yo sí, mi experiencia fue que yo no pude ser feliz cuando me aparté. Algo que pienso que es importante, no sé si a todos les habrá pasado, es que yo tuve la experiencia que cuando el Señor me llamó fue algo como fácil, porque fue Él quien me llamó. Pero luego para otra vez la reconciliación con el Señor, y eso me costó, pero bastante. Tuve que realmente humillarme y como esa búsqueda, una cosa tremenda, yo eso no se lo deseo a nadie. Así y como es. decía una hermana, realmente teniendo que buscar del Señor y para que el Señor le restaure otra vez. Él está ahí, pero para volver a sentir su presencia, bueno, es mi experiencia, no sé. A mí me fue muy mal y le doy gracias al Señor porque tuvo misericordia de mí en el tiempo, me guardó
no es fácil, muchos no pueden, no logran hacerlo. Entonces me siento pues privilegiada, Amén. porque el Señor me dio esa oportunidad y guardó mi vida en las oraciones de mi familia. Tengo familia de la iglesia desde hace mucho tiempo, gracias al Señor, pastores y bueno. Entonces yo digo, la misericordia del Señor tan grande, esto no se lo deseo a nadie, mire, el que esté oyendo y que por favor no se aparte, mire, busque al Señor en el momento de la dificultad que no tiene fuerza, porque otra cosa que quiero testificar que comienza el enemigo es como igualizándolo a uno, bueno, en mí, pues como la oración, Ajá. por ahí empieza a minar. Y hasta que lo vea uno sin fuerzas. Yo fui una de las que ya cuando no tenía fuerzas, llegaba a la iglesia, me hacía la parte de atrás. Eso es real. Yo siempre me hacía adelante, pero ya sin fuerzas atrás, hasta que terminé por la falta de oración. Claro, uno deja de depender del Señor y ya cuando da cuenta está fuera. Entonces, Dios me les bendiga por adelante en el nombre del Señor Jesús. Mira, no se aparte. Eso es horrible. Amén, Horrible, hermanito. mis hermanos. Dios me los bendiga, los amo en Amén. el amor del Señor. Dios es bueno, si alguien se ha apartado, todavía hay chance porque Dios tiene sus manos abiertas. Amén. La misericordia de Él es muy grande y mientras haya vida y esperanza. En el nombre de Jesús vamos por esa corona que Él nos tiene. Dios me los bendiga. Hermoso programa. Amén, mi hermanita. Dios me la bendiga. Muchas gracias a usted por su participación. Ha sido una tremenda bendición. Bueno, vamos con la última Mi pastor. llamada. La última llamada, hermano Alexander. La última llamada aquí. Ajá, ¿Con mi quién pastor. hablamos? Aló, hermano Carlos Valencia, le bendiga. Amén. Dios les bendiga a todos mis hermanos. Habla con el hermano Luis Gonzaga. Hermano Luis, diamante presente. Dios lo guarde. Amén, gloria a Dios. ¿Se puede restaurar un descarriado? ¿Sí o no? Claro, mi hermano, que se puede, con la ayuda de Dios, con la oración de mis hermanos, ya con la oración de mis pastores. La verdad, sí se puede, sí se puede. Ya soy monumento vivo, y lo digo, y usted ya sabe, y sí se puede restaurar una persona, ya, sí se puede, gracias a Dios. Él lo levanta a uno, lo vuelve y lo pone en un lugar muy alto, de verdad que sí. Gloria, y le puede restaurar su hogar, le puede restaurar todo lo que sea. Todo lo que tenga dañado se lo restaura. Todo. Todo, no hay problema, solamente, como dicen ustedes, hermano, la mirada a Jesús y no más. Y véngase lo que se venga. Si la ola está muy alta, no importa, siga adelante, tronando, relampagueando, no vaya a parar. Siga adelante, cuando ya venga el perro, de todos los truenos y relámpagos que se le ven encima, se da un alto en el camino. Hermano, Dios me levantó. Amén, así es. Dios me levantó, así es, hermano. Me sacó de allá, lo cenagoso, de allá, hermano, de lo último. Ya, me sacó del infierno, hermano, del infierno mismo. Entonces sí se puede restaurar. Amén. Hermano Gonzaga, muchas gracias. Dios me lo bendiga. Interesante. Amén. Muchas gracias por tu participación. Una tremenda bendición, hermanos, escucharlos, hermanos, desde sus propias vivencias. Hermano Alexander, como el tiempo se nos acabó, la última pregunta dice al público, bueno, ahora para el público, obviamente, ¿cómo se vive o qué vive y qué siente una persona descarriada, verdad? Pero ya los estamos escuchando. La hermana también allí, lo que vive una persona mientras está apartada. Usted iba a decir algo, hermano Alexander, ahorita que entró la llamada. Sí, mi pastor, dos cositas. La primera, pues un saludo especial a nuestro presidente, el hermano Álvaro Torres, que está por ahí conectado. Eso era lo que le quería decir, que está por ahí conectado. Entonces, una bendición, nos alegramos mucho de que esté con nosotros. Un abrazo para él en el nombre de Jesús. Amén. Y lo otro, mi pastor, es que un usuario allí nos hace una pregunta y dice, ¿y qué palabra hay para los que no nos hemos bautizado
para los que intentamos cada día avanzar, ser como ustedes, y con cualquier cosita volvemos a caer y se nos hace como muy difícil vivir perfectamente. Esta es una pregunta que hace Juancho Millán. Entonces, no sé, mi pastor, qué orientación podríamos darle a Juancho. Bueno, si está por ahí nuestro presidente, un abrazo para él. Él sabe que lo apreciamos bastante. Y bueno, para mí es un honor que el hermano esté aquí conectado en este programa. Así que bienvenido, hombre, lástima. Hubiéramos podido haberlo escuchado, un consejo sería lo más perfecto que pudiéramos tener en este programa de esta noche. Bueno, con respecto a lo que dice Juancho, Juancho, mire, los procesos en la vida cristiana son exactamente esos procesos, tienen cada uno su tiempo. La cuestión aquí es cuando la persona no ha tomado una decisión completa, porque usted puede tener la intención, intenta, pero no, intenta, pero no, intenta, pero no. Aquí la cuestión es tomar la decisión. Cuando uno tiene plena conciencia que está perdido, que sin Cristo tiene salvación, no tiene esperanza, que sin Cristo está condenado, si tengo plena conciencia de eso, eso me va a mover a mí a tomar la decisión de una vez por todas de entregarle a Jesucristo mi vida completa para que Él tome el dominio. Ahora, que usted recién entregadito al Señor, empiece a caminar con el Señor, ¿va a tener fallas? Claro que sí. Usted habla de vivir perfectamente. No existe la vida perfecta. Estamos en el camino de la perfección. Por eso lo que yo decía ahora, si se pierde el objeto real que es Cristo, entonces uno empieza a mirar a los lados, al hermano, a la hermana, a fulano, a sultano, a perencejo, el que tiene el problema aquí, el que tiene el mal testimonio, y eso no le va a permitir uno avanzar. Entonces, vida perfecta todavía no. Vamos en el camino de la perfección. Es decir, que como la luz de la aurora, vamos perfeccionando, vamos limpiándonos de toda contaminación, apóstol, de carne y de espíritu. Todos aquellos hábitos que estaban ligados a la vida pecaminosa que llevábamos, todo eso es lo que va a uno desprendiéndose en la medida en que la obra del Espíritu Santo se hace perfecta en nosotros. Así que la motivación es la decisión, entréguese al Señor, abandónese en las manos del Señor, que Jesús tiene todo el poder para levantarlo y llevarlo a puerto seguro. Gloria al Señor. Bueno, estamos llegando ya 2 minutos al final de nuestro programa. Por aquí hay otro comentario: los hijos de Dios solo son los que le aman y se bautizan, o puede ser alguien como yo, no convertido. Bueno, es el mismo Juancho que hace la pregunta. Dios te ama igual, Juancho. Así no te conviertas, Dios te sigue amando. Aquí la cuestión es que Dios ha provisto un camino de salvación, pero Dios ama a todos los seres humanos por igual. Tanto que por eso fue que decidió venir él mismo, no mandó a un ángel, no mandó a una segunda persona, él mismo decidió. Isaías dice, yo mismo iré a buscar, dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Y por medio del profeta Ezequiel, Dios dice, Jehová dice, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Es decir, que Él te ama igual que a nosotros. Y para ti también hay salvación si solo decides que Cristo sea el Señor de tu vida. Muy bien, a manera de conclusión, por aquí tenemos también sintonía, están reportando sintonía desde la Unión Nariño. Un abrazo para los hermanos en la Unión Nariño. También ya miramos de Chía, Cundinamarca, de Guaitarilla, Nariño también, hermano Alexander, nos están reportando sintonía y por lo tanto, pues, les saludamos, les abrazamos y les motivamos a seguirnos acompañando en este maravilloso programa. Palabras de conclusión, hermano Alexander, para terminar ya este programa por hoy, edificando sobre la roca. Bueno, quisiera concluir con hablando acerca de la restauración, decir que es posible, y por eso daba la definición al principio que Dios podía restaurar a un grado tal que superara el estado inicial. Desafortunadamente estuve apartado algún tiempo del Señor, y como decía la hermana, tampoco ni llegué enfermo, ni llegué mal. Me había organizado, me había casado, tenía mi empleo, pero me hacía falta lo más importante,
y era la presencia de Dios. Y quería decirles que cuando uno está apartado de los caminos del Señor, se siente un vacío muy grande, ¿sí? Puede ser que se disfrute momentáneamente de algunas cosas que este mundo puede ofrecerle, pero al final ese vacío va a estar presente para recordarnos que, que tiene el tamaño de Dios y que no hay nada en este mundo que lo pueda reemplazar. Dios parece ser que nos dejó con un hueco, permítanme usar esta expresión, en la vida de cada uno de nosotros, que solo tiene el tamaño de Dios. Y por más que intentemos poner cosas allí en ese hueco para intentarlo llenar, solo la presencia de Dios puede ser capaz de llenar ese vacío que hay en el corazón de una persona que se ha alejado de Dios o de una persona que no tiene a Dios. Así que soy el vivo testimonio de que Dios sí puede restaurar una persona y ponerla en lugares de privilegio, porque Dios es un Dios grande, es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Muy bien, hermano Alexander, muchas gracias. Bueno, a manera de conclusión, entonces, factores que pueden incidir en la decisión de un creyente para apartarse del camino. Primero, el solo hecho de no conocer, de no profundizar, de no leer la palabra de Dios. La ignorancia de la palabra de Dios. Mi pueblo se descarrió porque le faltó conocimiento. Quien no lee la palabra, quien no estudia la palabra, quien no oye la palabra, es un caldo para muchas situaciones de esa naturaleza. Segundo, a veces el poner la mirada en los hombres, lo que hemos ya dicho hasta la saciedad, el confiar, el creer, el depositar la mirada en los seres humanos, cuando no dan la talla, entonces la persona se decepciona y puede ir otra vez al mundo. Algunos no hacen la diferencia entre lo que es la fe y lo que son los sentimientos. Los sentimientos los construimos psicológicamente a lo largo de nuestra vida. Eso es verdad, pero a veces los sentimientos nos engañan. Los sentimientos nos hacen sentir cosas que muchas veces no son reales, ¿sí? Es una percepción que tenemos de X o Y situación, pero es que la fe, hermano, la fe es superior. La fe va más allá de lo que yo puedo sentir, ¿sí? Es como algunos hermanos, es que yo ya no siento a Dios, yo no siento la presencia del Señor en los cultos, ¿para qué vuelvo? Es que Dios no te llamó a que sintieras, Dios te llamó a que creyeras. Somos salvos no por lo que sentimos, sino por lo que creemos. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. A una de nuestras oyentes, Alejandra, decía que a veces cuando se comete un error, esa carga de culpabilidad hace que la persona se sienta tan mal que decide no volver más. Llamémosle pecado. Cuando una persona peca contra Dios, hay dos situaciones allí. La primera es que evidentemente el diablo está interesado en que nadie se salve, ¿sí? Y el solo hecho de saber que la persona falló, como esos pensamientos de que Dios no te va a perdonar, para qué estás aquí, tú eres un hipócrita, es mejor que te apartes, o sea, todo ese tipo de cosas y esa carga o la vergüenza de que se enteren lo que hice, hace que algunas personas dejen al Señor. Dudas en la fe, dudas de la doctrina, se dejan permear por todo lo que hay hoy en las redes. Hoy hay predicadores de todos los cortes, para todos los gustos. Entonces hay tanta falsa doctrina en las redes que a veces los creyentes entran en duda. ¿Será que Dios existe? ¿Será que Dios es real? ¿Será que Dios sí me oye? Situaciones problemáticas que le llegan a la vida y como no tiene una respuesta racional, entonces la persona decide apartarse del camino del Señor. Cuando ora y ora por una cosa y no ve respuesta, porque la gente quiere que Dios sea como un cajero automático y uno nomás mete la clave y salió, ¿sí? Dios no está supeditado ni a nuestras emociones, ni a nuestras sensaciones, ni a nuestras percepciones, nada. Dios es soberano y a veces no se responden todas las oraciones, no porque Dios no pueda, sino que a veces necesitamos ser probados. Pero hay creyentes, hermanos, no soportan el hecho de haber orado tanto tiempo por X y entonces se decepcionan. Podemos hablar también, por ejemplo, de que a veces nos llenamos de las cosas innecesarias de la vida, ¿verdad? Cosas innecesarias del mundo. Y eso va robando lo que dijo usted, hermano Alexander, y lo que ha dicho por ahí, la vida devocional, la oración, la relación con Dios, la relación con la iglesia, temas familiares, etcétera, etcétera. Un inmenso etcétera de muchos factores que pueden incidir
para que un creyente tome la fatal decisión de apartarse del camino del Señor. Pero el llamado esta noche es a volver el corazón a Dios. Si hay un descarriado o muchos descarriados que han estado allí presentes en este programa, hoy todavía Dios te ama igualito que cuando te llamó la primera vez. Dios quiere que te vuelvas a Él. Como el Padre amoroso, Él tiene los brazos abiertos para recibirte otra vez, para perdonarte, para lavarte con su sangre, para hacerte su hijo. Así que esa es la invitación en esta noche. Hermanos, ha sido una tremenda bendición. La red, hoy hemos superado, hermano Alexander, el número, creo que alcanzamos como 146. Bueno, hemos superado, gracias a Dios. La gente ha estado muy atento. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía. Vamos a orar y queremos orar por una que allá donde está, allá donde está, ahí en su cuarto, ahí en su cama, ahí en su sala, donde quiera que usted esté, que el Señor le ayude para que reconcilie esta noche. Así no tenga donde congregarse estos días, pues congréguese en alguno de los cultos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia que estamos transmitiendo virtualmente, pero empiece a caminarle al Señor otra vez. Aquí se pide oración por un bebé que tiene un examen cuidadoso esta semana, la hermana Nelcy Naranjo de Terranova, Jamundí. Así que vamos a orar, hermano Alexander, por esta petición y por todos los apartados que han estado allí en sintonía oyendo la palabra esta noche. Amén, mi pastor. Señor Jesús, te damos muchas gracias esta noche, Señor, por esta bendición que nos permites de compartir, Señor, tu palabra, nuestras experiencias, Señor, con los hermanos. Ahora queremos orar, Señor, si hay alguno de los que están alejados de ti en este momento, Señor, que ha tomado esta noche la decisión de volver a tus caminos, de volver a ti, Señor. Te pido, Dios, que lo ayudes, que le des la fuerza, Señor, para seguir adelante en esa decisión que ha tomado. Te pido, Señor, que restaures su vida, la comunión contigo, Señor. Obra de una manera especial en su vida, en su corazón. Quita los obstáculos que hayan esta noche, quita los impedimentos, Señor, y dale una completa libertad para que pueda regresar, Señor, a tu camino. Te pido por el bebé de nuestra hermana Nelcy Naranjo, Señor, que lo guardes, que lo cubras con tu sangre preciosa, Dios. Reprendemos toda enfermedad, Señor, todo lo que quiera afectar al bebé, Señor. Ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos que operes un milagro en la vida de este niño para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, muy bien. Ayer el control master de Con y Puc Diamante, nuestro hermano Fabián Rojas. Muchas gracias, Fabián, por tu trabajo allí, por servirle al Señor. Hermano Alexander, muchas gracias también por su participación. Amén. Despídase. Amén, mi pastor. Gracias a usted por extenderme esta invitación y bendiciones para todos los que nos acompañaron esta noche y los esperamos dentro de 8 días en un próximo programa Edificando sobre la Roca. Amén. Igualmente a todos ustedes, hermanos, los que estuvieron ahí en línea, en Facebook, los que participaron con su llamada, nos alegra mucho permitir que este programa sea muy dinámico, muy interactivo y que todos seamos edificados. Un abrazo para todos y que la paz de Cristo les acompañe. Bendiciones.